tardes, diputadas, diputados. Las actas de las sesiones 200. La palabra, secretario. Las actas de las sesiones 208 ordinaria y 209 especial se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario, que le doy buenas tardes, dará lectura de la cuenta. Muy buenas tardes y tiene la palabra el señor secretario. Buenas tardes, presidente. Gracias. La cuenta es la siguiente. Se ha recibido en primer lugar un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley que reemplaza el feriado nacional del 12 de octubre de cada año por los feriados regionales diferenciados a lo largo del país. En segundo lugar, se ha recibido un proyecto de ley de origen en moción de las diputadas señoras Muñoz, Ahumada y Concha y de los diputados señores Arroyo, Berger, Borges y Oyarzo, que modifica la ley 10.336 para ampliar las facultades disciplinarias de la Contraloría General de la República. En tercer lugar, se ha recibido un oficio del secretario general de esta corporación comunicando que la sala de la Cámara, a solicitud del diputado don Francisco Unturraga, acordó remitir a las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, en lo que corresponda, el proyecto de ley al que me referí en el punto anterior. Finalmente se recibió un reemplazo por esta sesión, don Miguel Ángel Calisto reemplaza a doña Joana Pérez. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Hay un tema que tenemos que ver en varios, señor secretario, y que pido a la comisión que lo veamos, porque si bien se despachó la ley de lobby, se faltó una votación. Entonces necesitamos reabrir el debate de lobby para poder despacharla como corresponde y no tener un incumplimiento ahí constitucional. Le ofrezco la palabra al secretario para que le pueda explicar lo que... Gracias, presidente. Efectivamente, en la sesión en que se despachó el proyecto sobre que modifica la ley del lobby, quedaron algunos puntos pendientes por la circunstancia de que se votaron en bloque varias normas, digamos, en la creencia de que con ese sistema de votación se iban a cubrir todas las normas pendientes del proyecto, pero al día siguiente, al revisar la votación de cada uno de los artículos, incisos e indicaciones, la Secretaría comprobó que no era así y que quedaron varios puntos pendientes que obviamente tenemos perfectamente identificados para su votación. Está presente la asesora del Ejecutivo también para que nos aclare también algunos puntos. Entonces, pido para reabrir el debate. ¿Sí? ¿No hay problema? Ya. Entonces, le voy a ofrecer la palabra a Valeria Luber, sí, que es de parte del Ejecutivo, asesora del Ejecutivo, para que nos pueda explicar, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, como planteó la secretaria, unos puntos que no fueron comprendidos en los paquetes que se sometieron a votación. El primero está en la página 37 del comparado, que se refiere a una adecuación de forma. Se incorpora a la remisión que se hace al artículo 7, el artículo 13. Enseguida, en la página 39 del comparado, que son modificaciones al artículo 9 de la ley vigente, hay una norma que viene del mensaje y una indicación del Ejecutivo para incorporar en el proyecto, en la ley, una atribución del Consejo para la Transparencia de remitir a los órganos competentes las infracciones, eventuales infracciones, como lo recoge la indicación número 14 del Ejecutivo, eventuales infracciones de que tome conocimiento a los órganos competentes. La siguiente se refiere a la facultad del Consejo para la Transparencia de celebrar convenios con los demás órganos, organismos pertenecientes a los que pertenezcan sujetos pasivos para efectos de coordinar el envío de la información.
Y esas serían las normas que están pendientes, que no fueron comprendidas en el paquete que se aprobó en la sesión pasada. Y hay dos indicaciones que están, perdón, la número 15, la número 16 y la número 17, que según entiendo van a ser retiradas por los autores de ellas. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Señor secretario, ¿podemos pasar a las votaciones? Si es que... ¿Más quiere hacer uso de la palabra a propósito de la explicación que dio? El diputado Berger tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a los ministros que están presentes y demás asesores. Presidente, es para enunciarle que nosotros vamos a retirar la indicación número 15, tanto el diputado Becker como Berger. Sí, no hay problema, diputado, perfecto. ¿Ya? Secretario, tomo... ¿Sí? Secretario, tiene la palabra. Están las indicaciones pendientes, las números 16 y 17 del diputado. La retire también. Ya. Ya, el diputado Fuenzalía también retira las indicaciones, entonces pasemos entonces a la votación. ¿Todas las normas pendientes en un solo o vamos una por una? Ya. Votemos, ¿les parece si votamos todas juntas en paquete? ¿Sí? ¿Sí hay acuerdo? Ya, se toma el acuerdo. Vamos a votar todas juntas en paquete entonces. Sí, lo que pasa es que habíamos separado la votación. Ya, esperemos un segundito para la secretaría y vamos a votar todo en paquete. Voy a suspender unos minutitos. ¿No? Ah, ya, entonces ya, muy rápido, perfecto. Yo decía, ¿no? Era una sugerencia. Entonces vamos a poner en votación el paquete que faltó de la ley de lobby, para que estén todos los diputados y diputadas. Diputado para que alcance a votar. Diputado con Mellado. Todavía no. Sí. ¿Ya? Ahora sí. En votación. Sí, ahora sí. Ya. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación, presidente. 10 a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Aprobado entonces. Ahora sí, con esto, y que me voy a preguntar, queda despachada la ley de lobby y el diputado informante. Perfecto. Ya, entonces queda despachada la ley. Muchas gracias, ministra, por su presencia. Y ahora sí queda despachada ya sin ningún problema. Entonces, pasamos a la orden del día. La orden del día de la presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Continuar la discusión general de los siguientes proyectos de ley refundidos que cumplen su primer trámite constitucional, que es una moción que reemplaza el feriado nacional del 12 de octubre de cada año por feriados regionales diferenciados a lo largo del país, el boletín 16.845-06 y el mensaje que declara un día para cada región como feriado legal de carácter regional, el boletín 16.966-06. Respecto a este punto de la tabla, ha sido invitada la ministra secretaria general de la Presidencia, la señora Macarena Lobos Palacios, que está aquí presente. Muy buenas tardes, muchas gracias, ministra. ¿Y a quién le doy la palabra? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los diputados y diputadas integrantes de la comisión, a los miembros de la secretaría, a la ministra Toro y su equipo. Agradecer, por cierto, la disponibilidad de la comisión para ver
despachado, ¿no es cierto?, las normas que se habían quedado rezagadas de la votación del lobby. Y entrando al punto al que he sido convocada, como usted bien decía, hay un mensaje presidencial que surgió del debate de los feriados, ¿no es cierto?, que se han planteado de manera no recurrente respecto de distintas regiones y algunos que son recurrentes que vienen suprimiéndose para efectos de pasar a un régimen, ¿no es cierto?, de carácter general en que cada región, reconociendo, ¿no es cierto?, las características locales y las tradiciones locales y el tema de la descentralización, se faculta para que cada región pueda proponer un feriado, ¿no es cierto?, al año con un procedimiento participativo en el cual el Consejo Regional propone, ¿no es cierto?, mediante una consulta pública que se regulará por el propio Consejo, estableciéndose un plazo mínimo, ¿no es cierto?, de duración de 15 días y que hace, ¿no es cierto?, su propuesta al presidente de la República para que mediante decreto supremo, pueda efectivamente consagrar ese feriado regional dentro de los 15 días posteriores, ¿no es cierto?, al recibimiento de la propuesta. De esta manera se concilia, ¿no es cierto?, el hecho de que las regiones puedan soberanamente determinar cuál sería la fiesta regional que quieren tener, el feriado regional, y el hecho de que el tema de los feriados, por las implicancias económicas que tiene, sea una materia exclusiva iniciativa del Ejecutivo. De esta manera, ¿no es cierto?, se propone la supresión de 2 feriados regionales que son permanentes, el 7 de junio en el caso de Arica y el 20 de agosto en el caso de Chillán y Chillán Viejo, y además la supresión de un feriado de carácter nacional como es el 12 de octubre. Ese es el procedimiento. Este es un tema que se ha venido debatiendo latamente. Como ustedes saben, ha surgido y hemos tramitado en distintas ocasiones distintos feriados no recurrentes de carácter regional que se han ido repitiendo, y nos parece que lo más relevante para efecto de poder simplificar esta materia es que efectivamente cada región autónomamente y con un procedimiento participativo pueda, ¿no es cierto?, hacer la propuesta y que luego esta sea sancionada mediante un decreto supremo del presidente de la República. Eso en términos generales, presidente, respecto al proyecto, abierta a cualquier duda o consulta. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra para los diputados, diputadas, si tienen duda, pregunta, consulta. Diputada Danitza Astudillo tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que por fin estamos viendo este proyecto que desde que llegué al Congreso he tenido un mandato de mi región de poder pelear por que el feriado de San Lorenzo sea un feriado definitivo y no tener que venir año tras año acá a tener que solicitarlo. Pero ¿sabe qué, ministra? Me preocupa esto de que sean los gobiernos regionales los que deban remitir la propuesta. Siento que esto se puede enredar. Yo, como esto es algo que también comentamos y conversamos largamente con el ministro Marcel para instar al gobierno a presentar esta iniciativa. De hecho, también fue una de las que sugirió el 12 de octubre como una alternativa para entregar, sabiendo que habían otros feriados que era muy complejo poder modificar. Creo que debiera ser un sistema más expedito, porque la verdad es que yo creo que la mayoría de los diputados llegamos acá a este Congreso sabiendo lo que nos había pedido la ciudadanía. O sea, así como yo vengo a pedir el feriado de San Lorenzo, porque en mi región, lógicamente, es el que genera más interés, como en algún momento lo fue la Tirana también, que se transformó en un feriado nacional. Creo que nosotros ya los diputados y diputadas sabemos qué es lo que espera nuestra región, porque hemos sido mandatados por los habitantes de nuestra región para proponer este feriado regional, y somos varios en regiones que ya tenemos idea de cuál es el sentir ciudadano. Entonces, me pregunto si es que no hay un sistema más expedito o que nosotros, siendo los representantes también electos de nuestra gente, pudiéramos proponerlo, porque yo no sé si alcanzamos con estos 45 días corridos desde la publicación de la ley a llegar al 12 de agosto, que es el feriado de San Lorenzo. Entonces, yo estoy súper preocupada y por eso que le consta al presidente de la comisión que he sido la más insistente en pedir que esto se ponga en tabla, porque llevo años desde que asumí pidiendo que este feriado sea definitivo. Entonces, quisiera pedirle si es que usted estaría de acuerdo
ya que se fusionaron nuestros proyectos, en que pudiéramos hacer una modificación en ese sentido para que este proyecto nos sirva a nosotros, los habitantes de la región de Tarapacá, a definir nuestro feriado regional que llevamos años y distintos gobiernos ya pidiendo que sea San Lorenzo. Muchas gracias, diputada Anitza Astudillo. Ministra, le ofrezco la palabra para que pueda responder. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a la diputada Astudillo, que doy fe que efectivamente en el caso del feriado de San Lorenzo, ¿no es cierto?, es muy sentido en su región. En la práctica, acá lo que se está estableciendo, así como hay una identificación clara en el caso, ¿no es cierto?, de la región de la diputada Astudillo respecto a cuál debiera ser el feriado, cada región, digamos, y por eso la idea de que cada región, de acuerdo a la identificación local, pueda definirlo, y se ha establecido un plazo para la consulta bastante acotado. La única restricción que tiene es que no sea inferior a 15 días corridos, lo cual en la práctica son 2 semanas, y el plazo que está establecido en el transitorio para que todas las comunas, todas las regiones, remitan su propuesta al Ejecutivo es un plazo máximo de 45 días. Por tanto, en la práctica, si hay una clara identificación en ciertas regiones respecto a la propuesta, el gobierno regional puede llamar a la consulta rápidamente. En 15 días pueden hacer la propuesta al Ejecutivo. Adicionalmente, tomando en consideración, ¿no es cierto?, el tema de los plazos acotados para algunas festividades que vienen próximamente, el Ejecutivo lo ha puesto a discusión le ha puesto urgencia suma para efectos de poder garantizar, ¿no es cierto?, que podamos avanzar en este proyecto, pero nos parece relevante que efectivamente sea cada una de las regiones las que pueda hacer la propuesta sobre la base de las experiencias, ¿no es cierto?, y las festividades locales que son más representativas de cada una de las regiones. Muchas gracias, diputado Berger, y después diputado Calisto tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra que está en esta sesión explicándonos, ¿no es cierto?, este extraño para mí proyecto que se está formulando. A mí me gustaría, por su intermedio, señor presidente, consultarle a la ministra, ¿verdad?, que nos está exponiendo. Me parece quizás atendible lo de generar feriados para las regiones, pero lo que no entiendo, porque esto va enlazado, ¿verdad?, con ¿y por qué se va a derogar el 12 de octubre, que es un feriado histórico que tiene nuestro territorio nacional? O sea, esa es el fondo de la pregunta. O sea, ¿cuál es la explicación razonable para eliminar justamente este feriado del 12 de octubre? El diputado Berger, tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto, y después la ministra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la señora ministra. Mire, yo creo que, y quiero coincidir con mis colegas, particularmente en lo que se refiere al procedimiento. Yo creo que acá debiera haber un procedimiento que efectivamente determine el gobierno regional, porque aquí le da la potestad a los gobiernos regionales para definir un procedimiento, definir el feriado regional, pero debiera ser ratificado por el Parlamento. O sea, todos los feriados es prerrogativa exclusiva del Parlamento. O sea, la aprobación o no de los feriados pasan por el Parlamento. Por lo tanto, una vez que estén las propuestas regionales establecidas, yo creo que debiera tener ratificación parlamentaria. Y es porque efectivamente tiene que haber algún grado de filtro mayor, porque incluso dice, en alguna parte acá el comparado, dice, el presidente de la República no podrá alterar en algún sentido la propuesta elaborada conforme a la ley por el gobierno regional. Entonces, los gobiernos regionales igual se pueden equivocar en este proceso. Yo creo que tiene que haber una ratificación del Congreso posteriormente a que pase todo esto, y aquí se podrá pedir votación separada, por ejemplo, para la región de la diputada Anitza Astudillo, sobre un feriado que pueda generar alguna controversia, en fin, y que no venga lo suficientemente socializado por las regiones o por los procedimientos regionales. Eso, presidenta. Y aprovecho también a saludar a la señora ministra de Desarrollo Social también que la acabo de ver. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Miguel Ángel Calisto. Tiene la palabra la ministra. Perdón. Tiene la palabra el diputado Becker y después la ministra. Muchas gracias, presidente. Saludar a la señora ministra, a los colegas que están en la mesa. La verdad es que a mí me gustaría proponer algunos días para trabajar en Chile. Busquemos algunos días donde podamos trabajar.
o proponer 35 horas semanales, por ejemplo, que podría ser una buena alternativa, presidente, que lo pudiéramos poner en tabla también y darle extra suma urgencia. Mientras tanto, tenemos casi 1 millón de personas sin trabajo. Mientras tanto, tenemos profesionales que después de pagar sus carreras o que la están pagando no tienen dónde trabajar o terminan haciendo de Uber o trabajando en colectivo o de otra actividad que no la miro en menos, sino que simplemente que no debiéramos tener espacio para ello. Entonces, realmente a mí me preocupa esto. Si el 12 de octubre, no sé, yo que tenga recuerdo, por lo menos lo hemos conmemorado, celebrado desde hace muchos años, y ahora entonces se quiere derogar. Ahora, si la idea es sacar el 12 de octubre, por alguna propuesta que alguna vez escuché, especialmente el Partido Comunista en algún momento hace un tiempo atrás, saquemos el 12 de octubre si quieren, idealmente es que trabajemos. El tema, presidente, que en la mañana de hoy estuvimos largamente en la sala hablando de la feriado irrenunciable de Semana Santa. Yo creo que tiene que ser feriado, como lo ha sido también por los últimos 2000 años, pero no tiene por qué ser irrenunciable, y también en eso nos dimos vuelta y perdimos tiempo, mientras tanto no resolvemos, por ejemplo, el voto obligatorio con sanción como corresponde. Mientras tanto, hacemos que la gente espere que nosotros resolvamos problemas y nosotros nos dedicamos a perder el tiempo aquí en el Congreso, presidente. Entonces, a mí esto no me parece, y si, ojalá deberíamos dejar el espacio de que si alguna región no quiere hacer un feriado, el Día del Pajarete, como alguna vez estuvimos discutiendo aquí durante 3 sesiones, el Día del Pajarete, bueno, en Temuco podemos inventar el Día del Piñón, el Día de la Araucaria araucana que tanto le habló Neruda en su época. Pero, presidente, preocupémonos de las cosas que a la gente le interesan, hombre. Eso es lo que yo planteo. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Ahora, el tema de la diputada Astudillo de San Lorenzo, bueno, si hay un espacio ahí, hagámoslo feriado, si es que se va a hacer como el 7 de junio en Arica, que me correspondió participar en esta última ocasión en Arica, que realmente hay un fervor tremendo por parte de los ariqueños, que yo creo que le hace bien a la ciudad, le hace bien a Chile también, pero ¿por qué generalizar esto para todo el resto de las regiones? O dejémoslo abierto también a que algún gobierno regional diga, ¿sabe qué? Yo no tomo ningún frío más y paremos este tema y dediquémonos a trabajar, presidente, dediquémonos a trabajar, porque ahora recién salió la noticia de que el presidente Trump acaba de poner una traba de casi el 50% al valor del ingreso del cobre chileno a Estados Unidos. Y bueno, lo advirtió el presidente de los que nos fuéramos a meter con los BRICS, íbamos a tener represalias, y aquí está la primera represalia. Entonces, esas son cosas que deberíamos interesarnos, presidente, y las resoluciones que tomemos las tomemos en conjunto, pero en beneficio de Chile. Este gobierno le quedan 260 días. Y después tenemos que seguir trabajando con el siguiente gobierno. Y tenemos que seguir haciendo y construyendo el país, presidente. No me quedó clara la pregunta, pero bueno, no entendí, porque diputados acá se han tomado compromisos. Este proyecto fue, sí, el compromiso el año pasado de ponerlo en tabla. El tema del voto obligatorio ya se despachó a sala diputados. Estamos esperando que el presidente de la Cámara lo ponga en tabla. Ya se discutió en esta comisión. Entonces, yo creo que levantar cosas, si usted piensa que el proyecto de ley de Contraloría no es importante, me llama mucho la atención. Si piensa el que estamos viendo con los Contraloras, que ayer vino a esta comisión a trabajar, si usted piensa que el proyecto de ley que viene a continuación, que es de... perdón, diputado, si usted piensa que perder el tiempo, restringir el acceso a migrantes, situación irregular, que es un proyecto de su sector... Pido orden, secretario. Pido orden, por favor. Orden, por favor. Por favor, yo lo escuché respetuosamente, pero tampoco voy a permitir... A ver, pido orden a la sala acá. Segunda vez que llamo al orden.
pido el orden, por favor. Yo lo único que estoy diciendo es que no podemos decir que no estamos trabajando, porque sí lo estamos haciendo. Y no puedo permitir tampoco eso. Este es un compromiso que se tomó, que tomó la sala, y estamos legislando. Y el diputado habló del piloto obligatorio, y yo lo que hago mención es que ya se despachó de esta comisión un voto que está en sala, que me imagino que lo van a poner en discusión ese proyecto de ley, y estamos viendo temas de Contraloría, estamos viendo temas de migración, que son proyectos de ley. De hecho, la ministra de Desarrollo Social está acá presente porque viene a hablar sobre ese proyecto de ley. Entonces, no levantemos cosas que no corresponden, de verdad. Creo que no corresponde y lo pido con mucho respeto, porque después la ciudadanía hace eco de temas que no lo son. Diputado Mesa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a reiterar lo que había dicho fuera de micrófono, que efectivamente la presidencia de una comisión tiene el legítimo derecho a dirigir el orden, y no solo el derecho, el mandato a dirigir la discusión, pero eso no le da permiso ni autorización en ningún caso para tergiversar lo que ha dicho un parlamentario a escasos segundos de cuando empieza a hablar. Porque en ningún momento habló del proyecto que viene a continuación, en ninguno. Entonces, usted, presidente, lo pone a colación gratuitamente, eso es lo primero. Lo segundo, cuando se habla del voto obligatorio, el boletín 17.006, que debiese estar en discusión en esta comisión, ¿dónde está? Yo hago esa pregunta. Porque ese boletín está en segundo trámite. O sea que si nosotros nos apuramos, va a ser ley de la República mucho más rápido que el que está en la sala. Entonces, yo nuevamente invito a que cuando tengamos un debate sea con altura de mira, con los datos sobre la mesa y sobre todo sin falacias. Porque venir a equiparar un proyecto que está en primer trámite con un proyecto que está en segundo trámite es una falacia. Y yo no tengo ningún problema en decir después esto mismo que sostengo acá, decirlo en la sala y decirlo en todos lados, presidente, porque a la gente que efectivamente, y en eso comparto con usted, hay que hablarle con la verdad. Pero lo que uno piensa tiene que decirlo, lo que uno dice después tiene que cumplirlo. Hay que ser consecuente y consistente en el tiempo. Y en tercer lugar, presidente, los compromisos que cada uno aquí pueda tener son legítimos. Aquí usted como presidente asume compromisos, aquí cada uno de los parlamentarios, el ejecutivo asume compromisos, pero eso no blinda esos compromisos de ser criticados. ¿Pues en qué país vivimos? No tenemos derecho a expresión y un derecho legítimo los parlamentarios a cuestionar las decisiones que esta misma comisión toma. ¿En qué país se ha visto, en qué momento se ha visto que no podamos decir que ese compromiso que usted alega haber tomado es un compromiso que no es lo que están exigiendo los chilenos el día de hoy? Esa es la principal crítica que hacemos nosotros. Entonces, usted puede escudarse todas las veces que quiera en ese acuerdo, en ese compromiso que tomó, que es cierto que tomó ese acuerdo y que tomó ese compromiso, pero lo que desde acá le estamos diciendo es que usted nunca debió haber tomado un compromiso para legislar un feriado, ni regional, ni nacional, ni nada, porque hoy día los chilenos no estamos para feriados, porque hoy día el país no está para feriados. Entonces, yo esta va a ser la primera y la última vez que voy a hablar respecto a este proyecto, porque no me voy a sumar a lo que yo personalmente considero que es una falta de respeto y una inmoralidad frente a la crisis que está viviendo el país, no solo económica, que esto afecta en lo económico, sino que una crisis de seguridad y una crisis migratoria. Estos últimos temas que son materia y resorte de esta comisión. Y mientras tanto, vamos a ver qué procedimiento, que si los consejeros regionales, que si vuelve acá a la Cámara o no. Me parece de verdad que estamos en nivel de discusiones bizantinas, presidente. Yo por lo menos no voy a ser parte de esto. Muchas gracias. Solo, diputado, aclarar que este proyecto de ley tiene urgencia y, por otro lado, este proyecto de ley fue un acuerdo que la misma comisión y que usted mismo votó en su minuto cuando estuvo acá, y que se tomó el acuerdo todos los diputados y diputadas de esta comisión. Así que, ministra, por favor, le doy la palabra. Perdón, hay palabras pedidas. La diputada Danitza Astudillo, después el diputado, la diputada Claudia Mix y después el diputado Calixto. Gracias, presidente. Primero, por su intermedio, responderle al diputado Berger una consulta legítima que él hizo. ¿Por qué el 12 de octubre? Porque muchos diputados vinimos acá buscando representar a nuestros distritos por un sentir que por lo menos en mi región es parte de nuestra identidad como tarapaqueños, es parte de nuestra cultura, que es rendirle honor a San Lorenzo el 12 de agosto.
y cuando vinimos a plantear esta alternativa, también entendimos que no se podían seguir creando más feriados, porque esto también impacta la economía, aunque también tiene dos efectos: impacta la economía global, pero también ayuda a veces a la economía regional, local, al pequeño empresario. Tiene dos efectos. Pero pensando en que veníamos saliendo de una pandemia y de otros problemas que repercutieron en la economía, dijimos, bueno, seamos sensatos, intercambiemos un feriado regional por uno nacional, porque así quienes generalmente se oponen a los feriados podríamos generar un consenso. ¿Y por qué el 12 de octubre? Porque hay muy pocos feriados que se pueden tocar, porque muchos de ellos también son religiosos, y cuando uno interfiere en una religión afecta a un grupo que evidentemente va a generar resistencia. En cambio, el 12 de octubre es un feriado que pocas manifestaciones tiene en general en la población, es más bien un día de descanso, pero para mí, que vengo de una tierra donde hay pueblos originarios, que el 12 de octubre representa masacre, pérdida de identidad, robo, vulneración de derechos, violación a los derechos humanos, a las mujeres, evidentemente que el 12 de octubre es un día doloroso, es un día que no se quisiera celebrar. Entonces, con mayor razón para nosotros el 12 de octubre, que no afecta a ningún credo, que no afecta a feriados que son irrenunciables, veíamos este 12 de octubre como una alternativa a entregar a cambio de un feriado que sí fuera representativo para las regiones. Y respecto a los comentarios de los otros colegas que ven la cultura como algo, como que fuera algo superfluo. La cultura es parte de la identidad de los pueblos, es lo que somos. Por lo tanto, yo no veo que sea acá superfluo conversar de estos temas. Yo quiero contarles a los colegas que en mi región, la fiesta de la Tirana, la fiesta de San Lorenzo, representan para nuestra gente un trabajo diario durante todo el año. Nuestros bailes religiosos se preparan para danzar, para ir a profesar su fe, invierten en sus trajes de manera particular, hacen platos únicos, rifa, bingos, lota, lo que sea, para poder pagar una banda, para poder pagar sus traslados, se alojan en carpas, en este caso en el pueblo de Tarapacá. No hay las condiciones mínimas para estar danzando ahí, rindiendo honor a lo que legítimamente es la creencia de estos bailes religiosos, y lo mínimo que puedo hacer yo por respeto para nuestra gente es pedir este feriado. Pero lo que pido es que por favor no se me falte respeto, no se le falte respeto a los cientos de bailarines de la región de Tarapacá que profundamente creen en este día feriado. Entonces, yo estoy de acuerdo que los proyectos de seguridad, de migración y todo lo que vemos en esta comisión son importantes y siempre nos damos el espacio para conversarlo. Y quizás debiéramos trabajar más rápido, para eso quizás tendríamos que hablar menos, porque hay varios acá que le encantan los discursos largos, ¿ah? Pero eso no quita, o deberíamos sesionar más veces. Pero lo que no voy a tolerar es que se le falte el respeto a nuestra gente y que no se invisibilice como algo superfluo los temas culturales. Porque mi región tiene identidad propia, mi región viene años esperando que este feriado sea importante, porque evidentemente, aparte de los bailes religiosos, hay gente que ese día, porque piensan que el San Lorenzo es su patrono, porque es el patrono de los mineros, es el patrono de las minorías sexuales, es el patrono de mucha gente de la región de Tarapacá. Lo único que quieren ese día es ir a rendirle honor al pueblo de Tarapacá. Así es que si quieren que avancemos y que veamos otro proyecto, no discutamos más, votémoslo rápido y así vamos a poder revisar muchos otros proyectos que están pendientes. Y por eso mismo yo lo único que pido es que en vez de darle más plazo a los gobiernos regionales, que se haga una encuesta. Hoy día hay muchos mecanismos a través de la web, el mismo gobierno podría dejarla ahí subida a los 15 días y ratificamos, como dijo mi colega acá que me antecedió, que pudiéramos ratificarlo en el Congreso, los parlamentarios, porque somos quienes hemos llevado adelante esta iniciativa. Eso nomás, presidente, muchas gracias. Sí, diputada Danisa Astudillo. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix.
Gracias, presidente. No lo podría haber dicho mejor, la verdad. Creo que la diputada Astudillo me ha representado totalmente con sus palabras, pero quería referirme a dos temas. El segundo tiene que ver con su potestad, presidente. Una es que este proyecto tiene urgencia y segundo, todos sabemos en este Congreso que el rol que cumple el presidente de la comisión tiene garantías, tiene algunas garantías por sobre el resto que componemos la comisión. Y parte de la agenda, parte de los proyectos que se ponen en tabla, están previamente preparadas por el presidente de la comisión. Y es él quien define, en el fondo, el orden de la discusión, a menos, y como en este caso, haya alguna urgencia desde el Ejecutivo. Yo quiero defender el rol del presidente en esta comisión. No me parece que se esté cuestionando el trabajo que ha llevado adelante y por tanto quiero pedirle, presidente, que avancemos con este proyecto. A mí me parece un buen proyecto, no están pidiendo nada adicional, solo es un trueque de un día, una práctica también muy cultural y ancestral respecto de respetar en términos culturales las costumbres. Finalmente la cultura es la forma en que nos relacionamos de una región que nadie podía dudar que le ha entregado a Chile fiestas religiosas que además generan empleo, generan ingresos, genera que se active la economía circular de la región, etcétera. Así que en eso quería también aportar, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Claudia Mix. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto. Gracias, presidente, nuevamente. Mire, yo creo que no debiéramos ser tan extremos en esta discusión. Y sobre todo porque, como dice el proyecto, estaba leyendo en detalle, que más bien habla de suprimir el 12 de octubre si es que así la región lo decide, porque también puede ser que algún gobierno regional pueda decidir mantenerlo y tiene el legítimo derecho entonces, presidente, de poder mantener el feriado del 12 de octubre tal cual como hoy día existe. No es crear un nuevo feriado, y eso es importante decirlo porque a veces eso se mal usa políticamente. Aquí no se está creando un nuevo feriado, se está reemplazando, si es que así lo determina la región, por una fiesta distinta. Y me hace mucho sentido lo que dice la diputada Astudillo, presidente. Si aquí estuviéramos discutiendo eliminar un feriado religioso, yo sería de los primeros que me estaría oponiendo a esa decisión, porque yo soy partidario de los feriados religiosos. Creo que los pueblos se fortalecen, se crecen integralmente con las fiestas religiosas, las romerías, que por lo demás, a propósito de la fiesta de San Lorenzo, son fiestas y romerías y procesiones que son propiamente de nuestra cultura y que son de la influencia española. Por lo tanto, yo creo que ahí está el punto de unión también respecto de lo que representa nuestra cultura y lo que representan además todas nuestras fiestas y sobre todo las fiestas religiosas. Yo creo que lo que está pasando en la región, de la segunda región, de la diputada Astudillo, la primera región, que yo soy del extremo sur, entonces me pierdo un poco más al norte. Claro. Hay un desorden, claro. Entonces, lo que yo creo que esa situación se va a dar en muchas regiones también, que muchos van a decidir cambiar por alguna fiesta religiosa, lo que a mí me parece más bien positivo que negativo, y por supuesto que las fiestas religiosas, las romerías generan una actividad turística, productiva, más allá de lo religioso, que le da un valor y un atractivo especial a las regiones. Así que a mí me parece una buena iniciativa, tomando en cuenta, reitero y para finalizar, que no se está creando un nuevo feriado, sino que se está reemplazando uno que ya existe. Gracias, presidente. Gracias, diputado Miguel Ángel Calisto. Le ofrezco la palabra a la ministra. Muchas gracias, presidente. En su intermedio, un par de cosas en relación a las intervenciones de los honorables diputados y diputadas. En primer lugar, este proyecto es como varios otros de la agenda absolutamente compatibles con los otros temas que se han planteado acá. Aquí no hay una contraposición, ¿no es cierto?, el que podamos estar debatiendo este proyecto que se hace cargo, como bien decían los diputados y diputadas que me antecedieron el uso de la palabra, de reconocer las tradiciones, ¿no es cierto?, la diversidad cultural y las tradiciones locales, con temas tan relevantes como son el empleo, la seguridad, y para la cual el Ejecutivo ha estado ocupado con una batería de proyectos importantes como son el rediseño del subsidio al empleo con foco en jóvenes, adultos mayores y mujeres, o el tema de Sala Cuna para Chile, para
incentivar la participación laboral de las mujeres, o la robusta agenda que hemos avanzado en materia de seguridad, que sin duda no es suficiente, pero que tenemos que seguir, ¿no es cierto?, construyendo para hacernos cargo de una de las necesidades que son de las más relevantes de los ciudadanos y ciudadanas. De esa perspectiva, creemos que esto es perfectamente compatible con esa discusión y, tal como lo decía por su intermedio el diputado Calixto, hay que dejar en claro que este proyecto no crea nuevos feriados. De hecho, parte de el tema para efectos, ¿no es cierto?, de viabilizar el proyecto es que se propone la supresión de feriados que hoy día existen de carácter legal, ¿no es cierto?, los dos regionales que hoy día existen, el de Arica y Parinacota, respecto del 7 de junio, el del 20 de agosto en el caso de Chillán y el del 12 de octubre a nivel nacional. Tal como lo decía por su intermedio presidente el diputado Calixto, perfectamente en la deliberación democrática de cada una de las regiones podría alguna determinar que efectivamente en su región volviera a ser el 12 de octubre el día feriado de esa nación. Respecto al tema de los plazos, tal como decíamos, el tema de la participación es un tema que también cada gobierno regional va a poder desarrollar de manera autónoma y por tanto podría ser una consulta, como dice la propia diputada Astudillo por su intermedio presidente, que se haga vía telemática. Hoy día existen, ¿no es cierto?, las herramientas para poder facilitar esa participación y, como decía, tiene un plazo acotado que no puede ser inferior a 15 días corridos, lo cual permite, ¿no es cierto?, que si hay una identidad clara y precisa, como en el caso de, por su intermedio presidente, la diputada Astudillo con la fiesta de San Lorenzo, entendemos que va a ser rápidamente, ¿no es cierto?, ratificada esa propuesta como para hacer el feriado regional. Respecto a el punto planteado por el diputado Calixto por su intermedio presidente, nosotros entendemos que efectivamente este es un tema de carácter legal y por eso por vía legal estamos creando un procedimiento, ¿no es cierto?, que permita que luego esto se sancione vía decreto supremo del presidente de la República. Desde luego estamos en votación en general de este proyecto, podrá hacerse las indicaciones y podrá abrirse un debate respecto si luego de recogida todas las propuestas se viene a una ratificación legal. Eso no concilia tanto, digamos, con el tema de los plazos que se hablaba al principio, pero es parte del debate democrático y de la liberación que corresponde a esta comisión y, por supuesto, después a la sala y las otras instancias legislativas respectivas. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas. No. Propongo que para la próxima sesión tener algún invitado que propongan los diputados y diputadas y poder pasar a votarlo, como vi que, sí, diputado Mesa, tiene la palabra. Presidente, no es necesario tener ningún invitado. Yo le pido por favor que lo ponga en votación ahora. Le aseguro que se va a aprobar con los votos en contra de algunos de nosotros. Está convocado para votar. Pido... ¿Sí? Pido la unanimidad del... ¿Ya? Votemos el proyecto entonces ahora. Espere, voy a darle la palabra al secretario. Reglamentariamente, no habiendo sido convocada la comisión para votar, ni en general ni en particular, por supuesto, el proyecto, lo que corresponde es, si alguien lo estima pertinente, pedir el cierre del debate y, si se aprueba, proceder a la votación en general. Mesa, tiene la palabra. Quisiera pedir el cierre del debate, presidente. Muchas gracias. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Diputado Fuenzalía. Muchas gracias, presidente. Estaba revisando la citación y no está citado para votar en general. Y yo creo que hay parlamentarios que sí, que tuvieron que ir a reemplazar a otras comisiones que deberían estar en la votación, así que no. No hay unanimidad, así que... No, simple mayoría. ¿Simple mayoría para cierre del debate? ¿Sí? Votemos entonces. En votación. Presidente, sí. ¿Sí? El problema que plantea el diputado fue en salida efectiva. Es decir, A ver. Espere, señor. Espere. Silencio, por favor, y pido orden. El señor secretario tiene la palabra. Señor secretario. Borges justamente preguntó antes de retirarse de la sala si se iba a votar algo y no estaba convocada la comisión para hacerlo. No obstante lo cual, digamos, se puede pedir cierre del debate y si por mayoría la comisión lo decide, se procede a la votación en general. Diputado Mesa, ¿está pidiendo la palabra? Tiene la palabra, diputado Mesa. Sí, presidente, yo ya pedí el cierre del debate. Me gustaría que se pusiera en votación, por favor. En votación. Entonces pongamos en votación el cierre del debate.
Ujú. Esperemos un poquito a la secretaria. Ya. En votación el cierre del debate de este proyecto. En votación. Ujú. ¿Ya? ¿Votaron todos los diputados y diputadas? ¿Sí? Se cierra la votación. Resultado de la votación. 8 a favor, 3 en contra. Se cierra el debate entonces. Se cierra el debate. Y por ende, señor secretario, votación en general de este proyecto de ley. Esperemos que la secretaria pueda escribir y pasamos a la votación en general. Entonces vamos a votar en general este proyecto de ley. En votación. Sí. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación, presidente. A favor 7, 3 en contra, 1 abstención. Aprobado en general. Entonces tenemos que poner plazo para indicaciones. Sí, hasta plazo. El diputado. ¿Hasta el lunes les parece poner plazo de indicaciones? Si definimos el plazo de indicaciones, ¿hasta el lunes? ¿Hasta el lunes? Ya, se toma el acuerdo que se tomen los plazos hasta el lunes 14 para poner indicaciones. Muchas gracias, ministra. Y continuamos con la orden del día y pasamos al segundo punto de la tabla. ¿Sí? Diputado Calisto, tiene la palabra. Sí, muy puntual, presidente, solamente por este proyecto, del punto de vista procedimental. Yo no sé si hay algún antecedente legislativo, y ahí podríamos pedir a lo mejor por medio de la Secretaría a la Biblioteca, respecto de procedimientos los cuales el Parlamento después ratifique, cuando ya estamos mandatando, por ejemplo, en este caso, la creación, o sea, suprimir un feriado y darle la alternativa de crear un nuevo feriado regional para que esa decisión regional después pueda ser ratificada por el Parlamento. Porque en la figura, claro, eso debía ser ratificado por el presidente de la República. Así viene la iniciativa. Entonces, no sé si tenemos antecedente legislativo en esa materia. Yo propuse la idea, pero soy el creativo, pero no tengo pero no tengo el detalle, digamos, jurídico, evidentemente, y particularmente lo planteo porque creo que es importante que el Parlamento no pierda su prerrogativa legal respecto de la creación de feriados o la supresión de feriados, que eso sí es prerrogativa de este Parlamento. Podemos pedir un estudio a la Biblioteca del Congreso Nacional y le ofrezco la palabra a la ministra. Yo creo que un estudio sería... tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Entendiendo lo que plantea el diputado Calixto, nosotros compartimos, ¿no es cierto?, que esto es materia de iniciativa legal y de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Se ha debatido en muchas otras ocasiones, ¿no es cierto?, y por eso esta propuesta de hacer una regulación de manera general y no esta discusión que se ha hecho de manera muchas veces recurrente, ¿no es cierto?, de estar cada año con distintos feriados en las regiones.
Hay precedente en el sentido de que uno puede compatibilizar, ¿no es cierto?, el hecho del mandato constitucional del artículo 65, ¿no es cierto?, de iniciativa exclusiva, que son materias de ley enumeradas por aquel artículo, con un procedimiento, porque está establecida la propia ley, ¿no es cierto?, que cómo se determina. Es parecido a lo que sucede por su intermedio presidente con el artículo 38 bis de la Constitución respecto al mandato que se da para la fijación de remuneraciones de las altas autoridades. La fijación de remuneraciones efectivamente también es una cuestión de materia de reserva legal, pero ahí se fija un procedimiento y se le da una comisión, ¿no es cierto?, creada constitucionalmente autónoma y regulada por ley orgánica para efecto de fijar las remuneraciones, y esa propuesta hace la comisión y la hace al presidente y luego se ratifica por un decreto. Por tanto, hay precedente en ese sentido de compatibilidad porque es la propia ley la que habilita, ¿no es cierto?, el procedimiento para efectos de que esto se materialice. No recuerdo por su intermedio presidente en sentido contrario, como plantea el diputado Calixto, en el sentido de que hubiere una delegación con un procedimiento para efectos de esto y que luego venga igualmente esa propuesta de ratificación del Parlamento, porque en la práctica, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo es el propio Parlamento estableciendo un procedimiento para generar una propuesta determinada. Es parecido en este caso, por su intermedio, a lo que ocurre con también el procedimiento que era dado en la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales respecto a transferencia de competencia, por ejemplo. ¿No es cierto?, que se delega la posibilidad y todo un procedimiento para que los gobiernos regionales puedan hacer una transferencia de competencia. Tendría que estudiar con más detalle para saber, hay un precedente en orden a lo que plantea el diputado Calixto, pero de aquí al lunes, cuando son el plazo de indicaciones, así lo haremos. Tiene la palabra el diputado Mesa. Diputado Mesa, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Este día 8 de julio lo voy a recordar, y esta comisión en particular, porque he escuchado tres, voy a decirlo con estas palabras, y espero que no esté como una falta de respeto, pero una constatación de la realidad. Tres mentiras. La última de ellas, cuando usted señala que esto fue un acuerdo tomado por la comisión, el que se vote este proyecto de ley. Lo cierto, el que se ponga en tabla, perdón. Lo cierto es que, haciendo las consultas a la Secretaría, no existe ese acuerdo. No existe una votación por parte de mi parte. No existe en ningún acto, y por lo tanto yo le pediría que o bien nos mostrara usted el acta o se retractara de haber dicho esa falsedad. Muchas gracias. Por favor, tiene la palabra. ¿Para qué seguir con polémicas ficticias? Presidente, poco antes de despacharse el proyecto del lobby, se pidió formalmente incluir, después de que se despachara ese proyecto, tratar otros proyectos, entre ellos el de los feriados regionales, y hubo un acuerdo tácito, por así decirlo. No es necesario. No. Creo que es innecesario seguir. ¿Para qué seguir con esta polémica, diputado? Sí. Porque hay un pero diputado, en serio, ¿es necesario continuar con esta discusión? Yo no lo considero necesario, por eso le estoy preguntando a usted. No, diputado, está... A ver, diputado, de verdad. Se tomó un acuerdo... Sí, diputado, cuando vimos un feriado... Pero, diputado, le llamo al orden, diputado, segunda vez, o si no lo voy a tener que amonestar, diputado. Le hago memoria, diputado. En la comisión, el año pasado, vimos un feriado que era de la Goleta, el diputado Borges me puede acordar de ese tema, Goleta Ancud, feriado para Magallanes. Y en esa oportunidad tomamos el acuerdo de este proyecto de ley. Y cuando terminamos el proyecto de lobby, que fue la semana pasada, también se tomó un acuerdo tácito al respecto. Entonces fue 2 veces que vimos en esta comisión el tema feriado. El año pasado, cuando votamos en esta misma comisión, incluso vino el ministro Elizalde, que era secretario general de la presidencia, y tomamos ese acuerdo de poner este proyecto en tabla, y además fue un acuerdo tácito que lo está mencionando el secretario. Entonces, continuar con una polémica de verdad que no tiene sentido, que recién aprobamos por amplia mayoría para poder tramitar este proyecto de ley, creo que no es necesario, diputado, y poner en tela de juicio al secretario
que se está poniendo de acuerdo conmigo, creo que es una acusación bastante fea, que no corresponde, y lo invito, diputado, que cuando votamos la goleta Ancud el año pasado, vea las imágenes porque ahí está el acuerdo que tomamos como comisión. Ahora, yo creo que continuar con esto no tiene ningún sentido, diputado, de verdad. No le voy a dar la palabra porque ya lo he llamado 3 veces en esta comisión al orden, así que, y no quiero molestarlo, diputado. Diputado, lo he llamado al orden 3 veces. ¿De verdad es necesario? Diputado Mesa, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Los parlamentarios tenemos deber de no atribuir falsas intenciones a nuestros colegas en nuestras argumentaciones, y eso es lo que yo estoy viendo acá simplemente, y con esto lo voy a dejar acá, porque en el acta del 2 de septiembre del 2024, que es cuando se votó el feriado por el tema de la goleta Ancud, como bien recuerda el diputado Borges, no se tomaron acuerdos. Muchas gracias. Y para cerrar esta discusión, diputado, el presidente de la comisión tiene la facultad de poner los proyectos en tabla que estime conveniente, gracias a la facultad que dieron ustedes mismos a esta comisión. Y este proyecto de ley tiene urgencia, se tomó un acuerdo tácito, lo dijo así el secretario, y no vamos a continuar con la discusión. Pasamos al segundo punto de la tabla. ¿Sí? ¿No? Ya, diputada Dani Sastudillo, tiene la palabra. No, simplemente para ser bien objetiva y justa en esto, porque, y la ministra también está de testigo, yo fui la que pidió cuando estábamos viendo el proyecto de la ley del lobby, por favor, urgencia para esto. Yo recuerdo que el presidente de la comisión lo preguntó a viva voz si estábamos todos de acuerdo, y tocó la campana porque nadie se pronunció en contra, por lo tanto, efectivamente, como dice el secretario, fue un acuerdo tácito, porque nadie se pronunció al respecto en contra cuando el presidente preguntó si había unanimidad para eso. Gracias, diputada Anisa Astudillo. Vamos a continuar con la orden del día. Vamos a pasar la discusión general del proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional, que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería para restringir el acceso a inmigrantes en situación irregular a beneficio de cargos fiscales. Boletín 17.474-06. Para tratar esta iniciativa ha sido invitada la ministra de Desarrollo Social y Familia, la señora Javiera Toro Cáceres, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación a esta comisión y le ofrezco la palabra a ministra. Por su intermedio saludo a todos los diputados y diputadas. Desde ya pido excusarme porque a las 4:30 yo tengo que retirarme y volver a Santiago, pero creo que alcanzamos a exponer bien los puntos y la visión del Ministerio de Desarrollo Social frente a este proyecto de ley, que agradezco la invitación. Me acompaña aquí Josefina Menábar, jefa de asesores de la Subsecretaría de Evaluación Social también, para poder aclarar si fuese necesario algún punto en particular. Respecto de este proyecto de ley, que ya ha comenzado su discusión, pero que, tal como se ha señalado, tiene por finalidad impedir el acceso a beneficios de cargo fiscal en el caso de extranjeros en condición irregular, y además restringir el registro, la inscripción de personas extranjeras en el registro social de hogares. Quisiera primero señalar la posición del Ejecutivo y del Ministerio al respecto. En términos generales, respecto de la finalidad del proyecto de ley que se plantea como objetivo principal, que es la de impedir el acceso de extranjeros en situación migratoria irregular a beneficios sociales, a nosotros nos parece que la legislación actual es clara, es suficiente y no hace innecesaria una regulación adicional en esta materia. Y respecto del fondo del asunto, quiero desarrollar hacia el final de la presentación específicamente una preocupación que es central del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con la niñez y la adolescencia, donde hoy día existen excepciones reconocidas a nivel legal que se establecen en la Ley de Garantías de la Niñez y se sustentan también en un principio de protección integral y universal a la niñez y a la adolescencia.
Bueno, para entrar en el detalle del proyecto, y me voy a referir específicamente en el ámbito de lo que tiene pertinencia para el Ministerio de Desarrollo Social, a las prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos. Me voy a acotar a esa dimensión de lo que de los beneficios de cargo fiscal en Chile. Son aquellos beneficios financiados con recursos fiscales, principalmente transferencias monetarias del Estado en el marco del sistema de seguridad social no contributiva, que es tradicionalmente conocida como asistencia social y que puede incluir medidas tanto universales como algunas focalizadas, y tienen como finalidad apoyar a las familias a alcanzar un nivel de vida adecuado, entendiendo justamente la labor que tenemos de prevenir, enfrentar la pobreza y la desigualdad. Y esa es una de las misiones fundamentales del Ministerio de Desarrollo Social, y por lo tanto nos preocupa especialmente este proyecto de ley por las razones que señalaremos. Actualmente, ¿qué dice la legislación vigente? ¿Y por qué nos parece que este proyecto de ley, especialmente en su artículo primero, busca regular una materia que ya está resuelta en la ley? Porque el artículo 16 de la ley 21.325, es decir, de la ley de migraciones, regula el acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal para el caso de personas extranjeras. Y en el caso de los beneficios, las prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivas, que son a los que me estoy refiriendo, el inciso segundo del artículo 16 señala claramente que solo tendrán derecho a ellas aquellos residentes, ya sea en su calidad de titular o dependientes, que hayan permanecido en Chile en tal calidad por un periodo mínimo de 24 meses. Es decir, el inciso segundo del artículo 16 de la ley 21.325 señala claramente que las prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivas solo pueden ser percibidas por personas extranjeras en caso que tengan el carácter de residente, es decir, que se encuentren en el país con una situación migratoria regular y que hayan tenido una permanencia regular en el país de al menos 2 años. El mismo artículo regula dos excepciones a esta norma. La primera es la que está en el inciso tercero, en el caso de razones humanitarias fundadas o alertas sanitarias decretadas en virtud del artículo 36 del Código Sanitario. En el caso de esa excepción es una excepción acotada porque lo que permite es reducir el plazo de 24 meses en esas condiciones, en esas situaciones específicas, que son las razones humanitarias o alertas sanitarias. Y el artículo que me parece, o sea, el inciso que me parece más relevante es el que establece la excepción respecto de niños, niñas y adolescentes. Y ese es el inciso final del artículo 16, que señala claramente que las restricciones establecidas en este mismo artículo no aplican respecto de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren al cuidado de su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del menor de 18 años, los que tendrán acceso a las mismas prestaciones desde su ingreso al país en igualdad de condiciones que los nacionales, cualquiera sea la situación migratoria de los adultos de quienes dependan. Esa excepción a nosotros nos parece que es absolutamente, que ya está en la ley, quiero reiterar, nos parece que es absolutamente coherente con los compromisos que ha adquirido el Estado, no solo en materia internacional, sino por una ley de garantías de la niñez y la adolescencia que tiene una perspectiva de protección universal que fue legislada hace relativamente poco por este Congreso Nacional con amplias mayorías y que se encuentra en plena implementación. Y en el caso de la niñez y la adolescencia, la posición del Ministerio de Desarrollo Social, una de cuyas misiones es la protección de niños, niñas y adolescentes, es categórica en este respecto, que la legislación es adecuada en esta excepción que establece la Ley de Migraciones, el artículo 16, pero también que es desarrollada en la propia Ley de Garantías de la Niñez y la Adolescencia, que en su artículo 43 regula el derecho a la seguridad social de niños, niñas y adolescentes, señalando que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser inscritos o a inscribirse y beneficiarse del sistema de seguridad social. Y luego regula que señala que la
Al efecto, la Administración del Estado deberá poner a su disposición o a la de sus padres, madres o cuidadores legales una variedad de medios simples y expeditos que les garanticen el acceso rápido y oportuno a los beneficios, así como una credencial que les acredite como beneficiarios. Luego señala que queda prohibido a los padres, madres o cuidadores legales respecto de quienes los niños, niñas y adolescentes constituyan carga familiar y que no vivan con sus hijos, apropiarse indebidamente de los beneficios sociales que a ellos corresponda, aplicándose en estos casos la responsabilidad penal procedente. Por lo tanto, ese es el marco legal que regula hoy día los beneficios sociales y especialmente los que pertenecen a la seguridad social no contributiva respecto de personas extranjeras, con esta excepción que aplica en el caso de niños, niñas y adolescentes. Y a continuación quiero poder explicar cómo esto se implementa por parte del Ministerio de Desarrollo Social y que tiene en particular primero que ver con el registro social de hogares y por supuesto también en materia de prestaciones específicas que administra el Ministerio de Desarrollo Social. Dado que el artículo 2 de este proyecto de ley habla sobre el registro social de hogares, me parece que es necesario primero poder hacer dejar algunas clarificaciones respecto de lo que hace el registro social de hogares. Y en primer lugar señalar que, dado que el registro social de hogares es un sistema de apoyo a la selección de usuarios de prestaciones sociales, que además, como sabrán los diputados y diputadas, reemplazó a la ficha de protección social desde el año 2016, apoya justamente esta selección de usuarios. Por lo tanto, es una herramienta que está al servicio de ministerios y servicios respecto de prestaciones sociales, pero no es en sí mismo estar en el registro social de hogares, no es en sí mismo equivalente a la recepción de un beneficio social o prestación monetaria, sino cuando se cumplan los requisitos, ya sea en el Ministerio de Desarrollo Social u otros. Y por lo tanto es una base de datos que es fundamental, que nos permite consignar, almacenar y procesar la información social, civil y socioeconómica de la población del país. Nosotros como país tenemos un registro social de hogares que llega aproximadamente al 85% de la población y eso es un activo que es reconocido incluso a nivel internacional, y esto no solo sirve para apoyar la selección de beneficiarios, sino también para todo tipo de caracterización de la población del país en términos sociales, para el diseño y rediseño de programas sociales, la implementación y monitoreo de prestaciones sociales y su evaluación. Por lo tanto, es un registro que es muy valioso, una herramienta muy valiosa que se encuentra alojada en el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, ¿cómo funciona? Es una base de datos que permite el almacenamiento de esta información, que tiene dos tipos de fuentes de información. Tiene una fuente primaria, que es el autorreporte de las personas que se inscriben en el registro social de hogares, ya sea a través de su canal digital, ya sea principalmente a través de los municipios, y también fuentes secundarias. Y esto es un componente también bien importante, valorado y fuerte de nuestro registro social de hogares, que es que entre sus fuentes secundarias se encuentran las bases de datos administrativas del Estado. Por lo tanto, este registro social de hogares no solo se alimenta con la información autorreportada, sino que también se actualiza con información que tiene el Estado de ingresos, con distintos tipos de información, entregando, por supuesto, al usuario, al ciudadano, la posibilidad de actualizar, rectificar y complementar. Este registro social de hogares se actualiza con la información, ya sea que haya sido complementada por los usuarios o incorporada producto del cruce con otras bases de datos administrativas, cada 2 veces al mes. Y esto también es una cosa valiosa de nuestro registro social de hogares, porque permite tenerlo actualizado, si bien tiene también un mecanismo para que los cambios no se reflejen de manera intempestiva, y por eso se considera también en términos de ingresos los últimos 12 meses en el caso de los ingresos totales.
La calificación socioeconómica, que es quizás lo que más asociamos al registro social de hogares cuando pensamos en ella, que son los 7 tramos que componen la calificación socioeconómica, es decir, el tramo del 40% más vulnerable, el 50, el 60, el 70, el 80 y el 90, es uno de los instrumentos que se encuentran en el registro social de hogares. Y creo que eso también es relevante porque existe otra información que permite caracterizar a los hogares que están en el registro para la toma de decisiones sobre prestaciones sociales, para la selección de usuarios o los otros fines que he descrito. Y hoy día ha sido utilizado por más de 123 programas sociales justamente como apoyo en la selección de usuarios. Y creo importante remarcar cómo se ha ido consolidando, cómo tiene un reconocimiento por los otros ministerios, servicios, pero también a nivel internacional. Por lo tanto, eso como una caracterización general del registro social de hogares, cuáles son los fines que cumple y esta distinción clara. Por supuesto, el registro social es fundamental para la selección de usuarios de programas sociales y por lo tanto para la asignación de beneficios, pero no es exactamente lo mismo. Aquí hay las instituciones que están encargadas de entregar dichos beneficios tienen que justamente hacerse cargo de la verificación de los requisitos y para ello el registro social de hogares es un activo. Y ahí aprovecho de recalcar lo importante que a nosotros nos parece y que es que el registro social de hogares ojalá abarque a una porción cada vez más importante de la población. Ojalá todos estuvieran en el registro social de hogares, porque no es un instrumento que solo yo me voy y me inscribo para recibir una prestación, sino que es positivo que la información social del Estado esté lo más completa posible. Ahora, ¿qué reglas tiene el registro social de hogares? El ingreso al registro social de hogares no puede realizarse sin una cédula de identidad vigente. Y eso es lo primero que hay que señalar. Hoy día, el registro social de hogares, el protocolo de ingreso al registro social de hogares señala que solo se pueden ingresar personas al registro, solo se pueden realizar solicitudes de ingreso al registro social de hogares con cédulas de identidad vigente. La cédula de identidad vigente supone una residencia regular en el país. Por lo tanto, esta presunción que hay detrás del proyecto de que es necesario restringir el ingreso de personas migrantes en situación irregular al registro social de hogares no se condice con las reglas del ingreso al registro social de hogares actualmente, que no permiten justamente ingresar en el caso de personas sin cédula de identidad vigente. La excepción, en virtud de lo que ya he señalado previamente, tiene que ver con niños, niñas y adolescentes que se establecen justamente en este mismo protocolo que distingue entre mayores de 18 años y menores de 18 años en virtud de lo que ya he señalado en términos de lo que dispone la Convención de Derechos del Niño, la Ley de Garantías de la Niñez y la excepción de la Ley de Migración y Extranjería. Y ahí quiero ser muy categórica en el deber que tiene el Estado de resguardar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a ser beneficiarios de prestaciones sociales y no ser distinciones, porque ahí tenemos un rol de garantes, la sociedad toda y el Estado en esta materia, y está respaldado por la legislación que ya he señalado. ¿Cómo se tramitan en este caso el ingreso de niños, niñas y esta excepción de ingreso en el caso de niños, niñas y adolescentes? Está regulado en la resolución 117 de febrero del año 2024, que señala que se podrán tramitar aquellas solicitudes de ingreso al registro social de hogares para niños, niñas y adolescentes con RUN chileno, es decir, el requisito que establecemos ahí respecto de niños, niñas y adolescentes es que estén enrolados con un RUT en el registro civil, pero independiente de que la persona adulta responsable que lo tenga a su cuidado o que detente el cuidado personal esté en una situación migratoria irregular. Y por lo tanto el protocolo regula claramente esto y establece ciertas salvaguardas para que
se realiza adecuadamente. En este caso, en el caso de solicitud de ingresos de niños, niñas y adolescentes cuyo padre, guardador o encargado de su cuidado personal se encuentra en una situación migratoria irregular, solo se puede realizar de manera presencial en las dependencias del ejecutor municipal. O sea, aquí hay una excepción a la regla general, como yo señalaba, el registro social de hogares se puede abrir ya sea en los municipios, ya sea a través de la página del registro social de hogares o la ventanilla única social. En el caso de esta excepción, solo se puede hacer de manera presencial en las municipalidades. Y en el caso de municipios que ya estén ejecutando las oficinas locales de la niñez, puede ser a través de esta. Esta solicitud solo puede ser realizada por parte de la persona adulta responsable del niño, niña y adolescente, y tiene una segunda salvaguarda, que es que siempre para poder acceder a realizar este ingreso requiere una visita domiciliaria obligatoria por parte del trabajador o trabajadora social del equipo del registro social de hogares o quien determine el encargado comunal del registro social de hogares. Ahí es importante, necesario acreditar la convivencia y el cuidado de ese niño, niña y adolescente respecto de esa persona adulta que esté haciendo la solicitud. Por lo tanto, a diferencia de las reglas generales de ingreso al registro social de hogares, aquí se exige que siempre exista esta visita domiciliaria. Y la persona adulta responsable que no tiene cédula de identidad vigente no va a poder ser parte del registro social de hogares, sino que solo lo es ese niño, niña o adolescente en virtud de lo que hemos señalado. Se solicitan además medios de verificación adicionales, como la solicitud por parte de este adulto responsable, un documento de identidad del adulto responsable independiente de el país de origen para que esa identificación exista, el certificado de nacimiento del niño o niña, la cédula o el comprobante de la cédula si ese niño tuviese una cédula vigente, que pudiera ser una situación también, o su comprobante de enrolamiento y una comprobación del domicilio sumada a esta visita. Entonces, ese es el protocolo que regula esta excepción, que es el único caso donde personas siendo migrantes en situación migratoria irregular pueden estar en el registro social de hogares. Esto fue regulado, como dije, en febrero del año 2024. Este protocolo, a abril del año 2025, se contabilizan 3.322 niños, niñas y adolescentes ingresados al registro social de hogares por este procedimiento especial. Quiero decir que eso es el 0,9% del total de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el registro social de hogares, que en total son alrededor de 3.900.000. Y quiero señalar también que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes, o sea, la edad donde se concentran la mayoría de los niños, niñas y adolescentes son los niños que tienen un año o menos de un año, donde se concentran, si juntamos esos dos tramos, alrededor del 27% de los niños que se encuentran en el registro social de hogares, y el 82% de estos son menores de 14 años. Entonces, esa es la regulación legal actual, la excepcionalidad que se contempla, la manera en que este gobierno la ha implementado y los resultados, los datos concretos a abril del año 2025 como señalado, y en virtud de esto nuestra visión es que no existe necesidad de regular, de hacer una nueva regulación legal sobre esta materia, y si se hiciera la redacción actual nos preocupa enormemente porque sería contraria a la excepcionalidad que se reconoce en la ley de garantía y en los instrumentos internacionales respecto de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra a diputadas, diputados. Sí. Diputada Tello. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarlos a todas, a todos, a nuestra ministra. Agradecer la información que viene a entregarnos con datos, con porcentajes, con números. A mí me parece
muy relevante que acá, y para efectos de, lo hemos dicho varias veces en sesiones anteriores, ¿cierto? Para desmitificar que es solamente un 0,9% del total de los niños y niñas del registro social de hogares que tienen acceso a esta normativa, ¿cierto? A este protocolo, que a mí me parece que es una necesidad en la medida que los niños, las niñas son nuestro futuro, en el sentido de que si ellos están escolarizados y ellos tienen la posibilidad de educarse, evidentemente van a ser un aporte a la sociedad, que es lo que todas y todas queremos. Una sociedad sana, ¿cierto? Una sociedad integrada que responda a la realidad que se vive hoy día en el mundo y particularmente en nuestro país. Creo que es información muy relevante también cuando nos explican cómo funciona, ¿cierto? Este mecanismo, que existen medios de verificación, que existe identidad de por medio. Todo esto está debidamente documentado, regularizado y responde justamente al cumplimiento, y lo dijo acá muy bien nuestra ministra, a normativas de carácter internacional, pero también a la ley que nosotros mismos aprobamos en este Parlamento, ¿cierto?, hace algún tiempo, para poder mejorar lo que son hoy día las garantías de la niñez, sabiendo cuál es la situación de nuestros niños y niñas en nuestro país. Así que yo valoro mucho, ministra, esta intervención. Creo que desmitifica, aclara, entrega datos, y en ese sentido creo que es sumamente relevante que podamos mantener esta política y ojalá profundizarla, en el sentido de que ojalá la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes estén escolarizados en nuestro país y podamos tener personas que puedan tener un desenvolvimiento integral en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputada Carolina Tello. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix. Gracias, presidenta. No es ninguna sorpresa que no comparto la idea de este proyecto. Lo he dicho ya en varias discusiones. Quiero agradecer a la ministra por su exposición, porque viene a reforzar los argumentos que hemos defendido todo este tiempo en esta comisión respecto primero del porcentaje al que, comillas, afecta este impedimento que se busca a través de la ley, ¿no? Porque no es restringir. Si uno mira los objetivos y la argumentación de quienes presentaron este proyecto, todo el rato habla de impedir el acceso de un porcentaje de la población migrante irregular a los beneficios del Estado, y estamos hablando principalmente de niños, niñas, adolescentes. Incluso madres en estado de embarazo, e incluso población mayor, que eso ha quedado súper claro a través de las exposiciones de tanto de salud como de educación. Incluso hoy mismo, de hecho junto al presidente, estuvimos hoy día en la promulgación de la ley que moderniza la educación parvularia en nuestro país, donde queda súper claro algunas prohibiciones que eran parte de la preocupación que habían manifestado en esta comisión respecto, por ejemplo, de la doble matrícula, etcétera, que se estaría solucionando a través de esa promulgación de la ley. Por esa misma razón, presidente, aparte de agradecer los antecedentes que nos acaba de entregar la ministra, quiero pedirle que se pueda invitar a representantes de la UNICEF a la comisión, y también a la OMS y a la OPS también, para que se pueda mirar la realidad de los migrantes irregulares en la región, y también cómo se está abordando el acceso a los servicios de salud y beneficios sociales para una población que efectivamente está vulnerada. Estamos hablando principalmente de niños y niñas adolescentes. Creo que es necesario porque nos hace mirar esta problemática de la migración no solo como un problema de este país. Es necesario mirarlo como una problemática de la región, y por tanto cuáles han sido también las medidas que se están tomando a nivel internacional, incluso a nivel de estas fundaciones y organizaciones que acogen a estos niños y adolescentes para darles respuesta y para darles acompañamiento en algunos derechos efectivamente que están siendo vulnerados. Así que yo solo agradecer la exposición de la ministra y pedir que sean invitados representantes de estas organizaciones para poder escuchar también una visión más bien de la región. Ya hemos escuchado casi todos los ministerios que tienen que ver con este tema en nuestro país. Sería bueno mirar qué es lo que está pasando alrededor nuestro
y poder tomar alguna decisión. Yo lo anticipo, yo este proyecto lo voy a votar en contra, me parece que es una vulneración de derechos gravísima a quienes más necesitan ser acompañados en estos tiempos. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada Claudia Mick. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio nuevamente a la señora ministra. Yo en primer lugar quiero, si me permite usted, presidente, hacer una breve mención al tema del registro social de hogares, que algo señaló la ministra en términos generales. Yo creo que ahí la comisión también debiera tener una sesión especial solamente para abordar el problema del registro social de hogares y cómo finalmente es un instrumento que, lo hemos conversado con la ministra en otros momentos, que no está reflejando la realidad de la necesidad de las familias chilenas. Y la verdad, presidente, es que hoy día hay muchas familias que son del 40% del registro social de hogares, familias chilenas, que no pueden acceder a los beneficios, y son del 40% del registro social de hogares. O sea, imagínense si alguien tiene el 50 o el 60, tiene un pequeño campito, tiene un vehículo, tiene cualquier beneficio que ha logrado con su esfuerzo, queda fuera de los beneficios del Estado. Por lo tanto, yo creo que ahí el Ministerio tiene que abordar este tema y con un criterio también regional, tomando en cuenta la particularidad de lo que ocurre en las regiones, lo digo particularmente desde Aysén. Ahora, voy a ir al punto, presidente. Respecto al proyecto. Sí, es que creo que es importante poder abordarlo en algún minuto para tener el tiempo para hablar respecto al registro social de hogares. Ahora, respecto de este proyecto, a ver, yo quiero ser muy claro, presidente, yo soy contrario a la migración irregular. Creo que nosotros en nuestro país tenemos un grave problema de control migratorio, y lamentablemente tiene que ver con nuestra frontera, lo que ha pasado en el gobierno anterior, lo que ha pasado en este gobierno, que finalmente no ha existido el control migratorio y siguen pasando igual las personas de manera irregular. Ahora, yo creo que hay que separar las papas del caldo. Una cosa es, porque estaba leyendo la argumentación de este proyecto, yo estoy de acuerdo con perseguir el delito, los criminales, el Tren de Aragua y todos los elementos todos estos grupos criminales que asesinan personas, que generan problemas en distintas regiones. Pero respecto a los beneficios, la ministra dijo con harta precisión, y no tengo por qué no creerle, dice que los beneficios en Chile se otorgan con cédula de identidad. Y el proyecto dice que la postulación y acceso a extranjeros a beneficio de cargo fiscal requerirá cédula de identidad vigente otorgada por el registro civil identificado. Entonces, a lo mejor es una pregunta a los mocionantes. ¿Cómo? Porque claro, ¿cuál es el problema? Es la excepción. Yo lo pregunto para entender, porque yo estoy de acuerdo con el control, con la regulación, con la sanción para los irregulares. Pero claro, yo creo que también nosotros no podemos poner el foco en la excepción, y estamos hablando que la excepción, decía la ministra, que son los niños. Entonces, yo creo que ahí los niños no tienen la culpa que sus padres sean migrantes irregulares, y yo creo que ahí también tiene que haber un elemento de lo que ha sido la historia de este país respecto de refugiar a las personas que están en situación, que ya están acá, ¿ya? O sea, con esto no estoy diciendo que haya que validar a los irregulares. Yo creo que incluso es un mecanismo que nos permitiría como país tener identificado a las personas y poder avanzar hacia la regularización o a la identificación de aquellos que son criminales y poder deportarlos. Creo que es un elemento incluso de mayor inteligencia, de mayor cruce de datos e información para saber quiénes son los que están en el país. Entonces, quisiera preguntarle realmente a los mocionantes, luego de la explicación de la ministra, cómo va a caminar este proyecto, si va a ser la prohibición a la excepción, porque ya está claro que a los irregulares, si no tienen carné, no van a poder tener beneficios, según los antecedentes que ha entregado la ministra. Muchas gracias, diputado Calixto. Efectivamente, aquí tenemos al autor del proyecto de ley, que es miembro de la comisión y que está pidiendo la palabra, el diputado Fuenzalía. Le ofrezco la palabra para que pueda contestar esto y las dudas que tenga para la ministra. Muchas gracias. Voy a aprovechar de contestarle al diputado Calixto. Aquí le voy a leer
una respuesta a un oficio. Aprovecho de pedirle, ministra, que nos responda a los oficios que le mandamos en febrero, o sea, en marzo, respecto a este tema, ¿ya? Porque no ha respondido Educación, no ha respondido la Dirección de Presupuesto y solamente nos falta el Ministerio de Desarrollo Social. Estaba revisando ahí, no se ha dado respuesta. Respecto a lo que plantea el diputado Calisto, este es un oficio que mandamos al municipio de Coquimbo, respecto a las ordenanzas que regulan el otorgamiento de beneficios a los vecinos de la comuna. Y en el caso de los extranjeros, ¿ya?, irregulares, los que entraron por la puerta chica, en su título séptimo, ¿ya?, en el artículo 17, establece que el extranjero que se encuentre habitando en Coquimbo y no cuenten con cédula de identidad chilena, podrán solicitar de manera extraordinaria los beneficios y aportes establecidos en el artículo 10 de la misma normativa, para cuyo efecto se debe contar con alguno, no copulativos, alguno de los siguientes documentos. 1. Documento otorgado por extranjería que señale regularización de situación migratoria en trámite. Bien. 2. Documento que acredite autodenuncia en caso de ser extranjero que ingrese de forma ilegal al país. Estoy leyendo la ordenanza, ¿ya? Entonces, cuando me vienen a decir a mí que aquí no hay otorgamiento de beneficio para personas que ni siquiera se dieron el tiempo de ir a un consulado chileno en el extranjero a pedir una visa como corresponde, sino que entran, ¿ya?, por pasos clandestinos o no habilitados, no digan que no se otorgan beneficios, porque aquí sí se otorgan beneficios. Y respecto de lo que plantea la ministra, y voy a citar al director nacional de extranjería, ministra, ¿ya?, a propósito del registro social de hogares. Acá, en esta comisión, el director dijo que habían tenido que oficiar al registro civil porque estaban entregando cédula a los migrantes irregulares. Ergo, uno puede entender que con esa cédula perfectamente pueden ir a solicitar un registro social de hogares, porque no necesita solo la clave única cuando usted lo hace en una comuna rural, porque Santiago no es Chile, ¿ya?, para efectos de solicitar el registro. Yo quiero aprovechar de preguntarle, ministra, si ustedes, porque ustedes no son los que hacen al final del día los registros sociales, lo hacen los municipios a través de los distintos programas que ustedes financian, si ustedes han fiscalizado, ¿ya?, a los municipios respecto del otorgamiento de esta inscripción en el registro, ¿ya?, porque le aseguro que vamos a encontrar más de un caso, y ya hemos encontrado casos, de personas que son irregulares y que hoy día cuentan, además de la excepción que usted plantea, con registro social de hogares. Entonces, hoy día, entrar a Chile en forma irregular, para no decir ilegal, es súper fácil, ¿ah? Porque yo basta con ir a un consultorio, me generan el RUT, y con ese RUT ya soy beneficiario de todo. Entonces, yo creo que acá sí tenemos que dar una discusión respecto a este tema, si queremos desincentivar el ingreso hoy día por paso inhabilitado. Y déjeme recordarle, ministra, que a propósito del fraude electoral del dictador Maduro, todas las encuestas internacionales que han sondeado dentro de Venezuela, todas dan el mismo resultado. A lo menos el 17% de la población de Venezuela va a migrar con Maduro. Eso significa que no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a tener en nuestra frontera a 600.000 personas que van a venir a buscar una oportunidad acá a Chile, porque acá es re fácil entrar. Si acá me entregan todos los beneficios, entonces pongámonos en la situación de todos los chilenos que hoy día quedan quinto y sexto en la fila, ministra, ¿ya?, y preparémonos para lo que viene. Entonces usted dice, no, es que ya está en la ley, ya está resuelto. Sí, pero las leyes cambian, las leyes se modifican. Las leyes incluso se derogan tácitamente o expresamente. Entonces tenemos que prepararnos para una situación que también se nos viene. Entonces decir, no, es que ya lo legislamos, no, ministra. Hoy día tenemos que prepararnos para el futuro. Hoy día la gente está reclamando. Hoy día la gente reclama porque no está recibiendo atención en los CEFAM, porque tiene problemas en el tema
de los colegios. 140.000 niños hoy día, claro, ingresaron mediante el IPE, el Identificador Provisorio Educacional. Perfecto. Pero también veamos cómo desincentivamos el ingreso. Y también este proyecto es para eso, para desincentivar el ingreso. Y ordenanzas, como la que yo le acabo de leer, se repiten en varios municipios. El único requisito es la vecindad durante 6 meses y usted recibe todo. Y resulta que gente que también lo necesita queda afuera. Entonces sí creo que hay que legislar, ministra, y la invitamos a legislar porque tenemos que ponernos ya en una situación preventiva a lo que se nos viene. Pero sí quiero aprovechar de preguntarle si se ha fiscalizado a los distintos municipios respecto a eso, si se ha revisado el tema de inscripción de migrantes irregulares que hayan accedido al registro social de hogares, con excepción de la excepción establecida en la ley. Gracias, presidente. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra el diputado Mesa, después la diputada Carolina Tello. Les pido cortito porque la ministra tiene que... Por favor. Diputado Mesa tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero profundizar lo que ha señalado el diputado Fuenzalía porque quizá aquí estemos, y esto es una mera especulación, pero quizá que estemos frente a un problema mayor que exceda el solo hecho de entrega de beneficios de manera, pareciera que contraria a la ley, porque por un lado tenemos a una ministra que nos dice que no se puede entregar sin cédula, y por otro lado tenemos un municipio que las entrega sin cédula. Entonces algo está fallando acá. Entonces mi pregunta es si es que no existen otro tipo de irregularidad en la entrega de estos beneficios, porque lo que señala por su término el diputado Calisto, que hay personas que cumpliendo con los requisitos legales aún así no los reciben, bueno, entonces ¿dónde está la plata? Y ya hemos visto en estos pocos meses que hay harta plata yéndose del Estado de forma irregular. Entonces a mí me gustaría, presidente, pedir 2 cosas, no sé si es el momento para tomar este acuerdo, pero al menos que quede en el acta para que el resto de los parlamentarios se pueda pronunciar. Repetir textualmente el oficio que se envió al municipio de Coquimbo hace unos meses atrás a todos los municipios de Chile, para que todos nos informen cuáles son los reglamentos o las ordenanzas que utilizan para la entrega de estos beneficios, porque yo creo que ahí nos vamos a encontrar con una sorpresa. Segundo, enviar hoy la exposición de la ministra en conjunto con este documento que señala el diputado Fuenzalía, ¿cierto?, del municipio de Coquimbo, a la Contraloría General de la República a fin de que evalúen si es que deben iniciar algún tipo de investigación. Porque aquí vamos a ver si en qué se está yendo la plata, que es para la gente más necesitada en nuestro país, si no hay controles, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Pido el acuerdo para enviar los oficios solicitados por el diputado. Se toma el acuerdo. Tiene la palabra la diputada Tello y después la ministra. Toqué la campana. Muchas gracias, presidente. Sí, complementando lo que señalé hace un ratito y aprovechando que estamos pidiendo invitados y oficios, quería pedir también que se agregue a UNESCO para que pueda venir a exponer a la comisión sobre este tema, también a la decana de Salud Pública de la Universidad de Chile y al decano de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile para poder tener también una visión de quienes practican en el día a día decano de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por favor. Gracias. Estamos tomando nota, diputada. Ministra, tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Para referirme brevemente a lo que han señalado los diputados, primero me parece, yo he señalado claramente aquí el marco legal que regula los temas que son materia de competencia del Ministerio de Desarrollo Social y en particular lo regulado en el artículo 16 de la Ley de Migraciones respecto de protección social no contributiva. Entiendo que han venido también otros ministerios a propósito, por ejemplo, de salud y educación, que está regulado en otros artículos del párrafo segundo del título segundo de esta misma ley. Pero en eso
la ley, el artículo 16 es claro respecto de los requisitos que se exigen y respecto de sus excepciones, como ya les he señalado, y me parece que es relevante, por supuesto, todas las acciones de fiscalización que esta Cámara definan están dentro de sus competencias, pero me parece relevante siempre poder distinguir entre cosas que tengan que ver con la fiscalización del cumplimiento con lo que está en la norma, más que reiterar cuestiones que pudieran estar resueltas. Y lo digo por la preocupación especialmente no solo de no reiterar una norma, sino del riesgo que se pone en el caso de niños, niñas y adolescentes, que es la preocupación que yo quiero traer aquí y reiterar, que es donde nos parece especialmente preocupante la propuesta de legislar. Respecto del registro propiamente tal, y por su intermedio, presidente, la preocupación que señalaba el diputado Calisto, creo que es importante y por eso me extendí un poco al principio en qué es el registro. El registro es un registro, no define cuáles son las prestaciones sociales, sino que permite caracterizar a la población en términos de calificación socioeconómica y en términos de otras características. Por ejemplo, la calidad de cuidador y cuidadora, que nosotros estamos impulsando que las políticas de cuidados lleguen de manera universal, y ahí lo relevante es estar en el registro de cuidadoras del registro social de hogares, independiente, por ejemplo, de la calificación socioeconómica, lo que muestra que existe otra y muchísima otra información relevante para la toma de decisiones en materia de políticas públicas, y el registro está permanentemente mejorándose, actualizando, incorporando información de otras bases de datos administrativa para que sea lo más ajustado a la realidad posible. Y por ejemplo, durante este gobierno, en noviembre del año 2023, hicimos algunas modificaciones relevantes al registro social de hogares que permitió mejorar la calificación, como la actualización en su momento de los tramos de ingreso, a propósito que no estaban actualizados, no me acuerdo no estaban actualizados desde la CACEN 2017, se actualizaron los tramos de ingreso y eso hizo que bajaran de tramos más de 1 millón de hogares, como también el cruce con el registro de deudores de pensiones de alimentos. O sea, hay un ejercicio permanente, por supuesto, de ir mejorando el registro que exprese de la manera más precisa posible la situación de los hogares y las familias. Y eso es lo que tiene que ver con el registro. Pero la preocupación que señala el diputado Calisto, y que efectivamente la hemos conversado en otras ocasiones y con muchos de ustedes también por preocupaciones que me han planteado, que tiene que ver con personas que requerirían acceso a prestaciones sociales. Y ahí me parece que el punto no es necesariamente el registro, porque el registro sirve para la selección, pero cuando tenemos políticas sociales que quizás son más restrictivas o que tienen recursos que no son suficientes, eso exige una priorización, y esa yo diría que es la principal razón por la que muchas veces estos beneficios no alcanzan a toda la población a los que se requieren. Entonces muchas veces quizás es más relevante legislar o poder incorporar recursos para ampliar las coberturas en términos de avanzar hacia universalidad, por ejemplo, más que hacer modificaciones en el registro que, como digo, busca expresar la realidad. Y quiero recordar que es un poco lo que pasó con el subsidio eléctrico, donde inicialmente, que es un subsidio que se legisló para el 40% más vulnerable, pero que en su primera versión solo alcanzaba a una porción de ese 40% más vulnerable, y por lo tanto hacía que tuviésemos que regular una serie de criterios adicionales a las de estar en el 40% del registro social de hogares. Luego, con la segunda, con la modificación legal que se aprobó recientemente y que justamente estamos en un momento de postulación al subsidio, se amplió para que este pueda llegar a todo el 40%. Entonces, yo diría que hay una discusión que a este gobierno le interesa de sobremanera, y le hemos dado en la Comisión de Desarrollo Social, donde sin duda creemos que todavía hay personas que lo requieren acceder a prestaciones de la seguridad social, y ahí tenemos un desafío, y por lo mismo llama muchas veces la atención cuando se llama en estos discursos a disminuir el gasto, a achicar el Estado, cuando lo que vemos a lo largo de todo el país que se requiere un Estado más presente y que
en general las personas y las familias que están siendo beneficiarias de muchos de estas prestaciones las valoran muy bien, pero siempre nos pasa, y yo creo que a todos les pasa seguramente también en sus distritos, que vemos que hay realidades que todavía no estamos abordando, y eso es un llamado con el que nosotros estamos muy comprometidos al fortalecimiento de la protección social. Muchas gracias, presidente. Y me excuso porque ya estoy pasadita en el tiempo que tenía y me tengo que retirar. Muchas gracias, presidente, y a los miembros de la comisión. Gracias, ministra. Sabíamos que tenía que retirarse antes, lo había hablado, así que muchas gracias por su asistencia. Diputado Mesa tiene la palabra y después el diputado Fuenzalía. Sí, presidente, solo entiendo que se tenga que retirar la ministra, pero solo a propósito de... Sí, muchas gracias, ministra. Solo a propósito de una de las últimas frases que da la ministra cuando contrapone el aumento del gasto social con quienes efectivamente pedimos una reducción del Estado. Y no hay, eso es una falsa dicotomía, porque lo que nosotros decimos es que hay que reducir y hacer más eficiente el Estado, cuando la Contraloría General de la República nos dice que 1.500 millones de pesos se pierden por programas mal ejecutados, cuando organismos internacionales nos dicen que 5.000 millones de dólares están mal ejecutados, cuando vemos que hay 25.000 funcionarios públicos que viajan al extranjero teniendo licencias médicas, cuando vemos que hay una gran cantidad de funcionarios que tienen doble o triple función, o sea, reciben doble o triple sueldo del Estado, vemos que el chancho está muy, muy mal pelado. Diputado Fuenzalía tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo creo que ya hemos recibido bastantes invitados y quería solicitar que se ponga en votación en general en la próxima sesión, después de recibir a los invitados que se han planteado. Si es que vienen, bien, y si no, lo pongamos en votación en general para poder iniciar ya la discusión y poder hacer las indicaciones de rigor que corresponden a este tipo de proyectos, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Ofrezco la palabra. No hay más palabras. Por entonces haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.